Hola cuarto medio, ¿cómo están? En esta ocasión voy a explicar la guía 9 de la prueba de transición de matemáticas, que va a ser el siguiente contenido: geometría 2D y transformaciones isométricas. Con esta guía damos comienzo al eje de geometría. ¿Sí? En geometría estudiamos tres grandes temas. La geometría 2D, donde estudiamos la ecuación de la recta. Aquí podemos ver, por ejemplo, cuando una recta es paralela a otra, cuando es perpendicular. También podemos estudiar la distancia entre dos puntos, el punto medio entre dos puntos, y también cómo obtener la ecuación de la recta conociendo dos puntos o conociendo un punto y la pendiente de la recta. Esto es muy similar, es decir, se basa en lo que estudiamos, por ejemplo, en la función lineal afín, porque también vamos a hablar de pendientes, ¿sí? Y recordemos que la función lineal afín era una línea recta, ya podía ser ascendente o descendente. Luego estudiamos las transformaciones isométricas, que al ser isométrica se refiere a que la figura no va a cambiar su medida. ¿Qué vamos a hacer con la figura? ¿La vamos a trasladar o la vamos a rotar? O también, si lo ponemos una rotación característica, la vamos a reflejar, un efecto espejo. Entonces vemos tres transformaciones: traslación, simetría axial y central, o a veces que es llamada reflexión, y rotación. Y luego el último contenido, que lo vamos a ver en la siguiente guía, ¿cierto? La guía 10, va a ser semejanza, proporcionalidad y homotesia, que aquí más que nada los pasamos en el teorema de Tales. Y vamos a estudiar, por ejemplo, las dos paralelas que están cortadas por dos transversales respecto a Tales, que son transversales paralelas también entre sí, y vamos a ver triángulos. Bueno, para explicar los contenidos de esta guía, que es geometría 2D y transformaciones isométricas, en esta ocasión el practicante Juan Pablo va a explicar la PPT que fue enviada a sus correos. Esperando que se encuentren todos bien, me presento nuevamente, soy Juan Pablo Quevedo, el profesor practicante. Y hoy día veremos geometría 2D y transformaciones isométricas. Bueno, los aprendizajes esperados son comprender y aplicar el concepto de geometría 2D y transformaciones isométricas a la resolución de problemas en diversos contextos. Por lo tanto, sus contenidos van a ser geometría 2D y transformaciones isométricas. Bueno, la geometría 2D se define en sí como el estudio en el plano cartesiano, donde se hace referencia a la ubicación de un punto en el que está dada por un par ordenado. Entonces se representa como números reales, tanto x como y, y este indica la distancia que existe entre dos puntos perpendiculares llamado eje x o el eje de abscisa y. O el eje de abscisa y el eje y o el eje de la ordenada. Entonces, este es eje y, eje de la ordenada, y este es el eje de la abscisa. Y el punto de origen está en 0,0 y se dice que son rectas perpendiculares porque tenemos acá el ángulo de 90 grados, por lo tanto su intersección están en un ángulo de 90 grados. Luego, la primera parte nos dice que la distancia se define como la distancia entre dos puntos, y esta se utiliza la expresión que se obtiene al aplicar el teorema de Pitágoras. De acuerdo a la siguiente figura, donde la distancia d entre P1 y P2 corresponde a la hipotenusa del triángulo resultante. Entonces podemos ver aquí que P1 y P2 están a una cierta distancia, por lo tanto, para determinar la distancia que estos están, se tiene que restar x2 menos x1 y luego y2 menos y1. Y nosotros sabemos por teorema de Pitágoras que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado, y esto solamente ocurre cuando es en un triángulo rectángulo. Entonces, por lo tanto, la expresión que nos resulta va a ser que la distancia de P1 y P2 va a ser igual a x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Luego tenemos la definición del punto medio, que es, este se define como el punto medio que está dentro de un trazo. Por ejemplo, en este caso tenemos P1 y P2, con las coordenadas x1 y 1 y x2 y 2 respectivamente. Por lo tanto, el punto medio va a estar justo en la mitad. Por lo tanto, va a ser la suma de x1 más x2
Y esto partido en 2. Y por otro lado tenemos I1 más I2 partido en 2. Y el punto medio, por lo tanto, va a estar justo en la mitad, como señala acá A. Bueno, el primer ejemplo que tenemos te dice que sean los puntos M y P de coordenadas 2,4 y 5,P, respectivamente, con P en el cuarto cuadrante. Recordemos que el cuarto cuadrante, este es el primero, el segundo, tercero y cuarto. ¿Y qué nos dice el cuarto? Nos dice que es el X va a ser positivo, pero el Y va a estar en negativo, ya que está bajo el cero. Entonces va a ser menos Y en este caso. Entonces sigamos. Entonces como P en este caso va a estar en el cuarto cuadrante, significa que este P es menos P. Ya, y nos dicen que si la distancia entre estos puntos es 7 unidades, entonces el valor de P es... Bueno, entonces lo primero que sabemos es que P pertenece al cuarto cuadrante, como dijimos anteriormente, por lo tanto el valor de la ordenada va a ser menos P, ya que en este cuadrante se tiene que X como menos Y. Ahora nosotros sabemos que la expresión de la distancia en esta está dada por la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces reemplazamos, sabiendo que 2,4 es x1, y1 y 5, menos p, x2, y2. Y además sabemos que la distancia es de m, p es igual a 7. Entonces ahora nosotros solamente debemos reemplazar. Reemplazando vamos a tener que 7 igual a raíz de x menos 2 al cuadrado más menos p menos 4 al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Elevamos al cuadrado a ambos lados para eliminar la raíz. Elevando al cuadrado, vamos a tener 49 igual a 5 menos 2 al cuadrado más menos p menos 4 al cuadrado. Entonces, restamos x menos 2, nos da 3. Eso va a ser 3 al cuadrado y dejamos tal cual menos p menos 4 al cuadrado. Entonces 3 al cuadrado va a ser igual a 9. Entonces ahora restamos 9 a ambos lados de la igualdad y este nos va a resultar 40. ¿Ya? Y ahora aplicamos raíz. ¿Para qué? Para poder eliminar en este caso el elevado al cuadrado que tiene menos p menos 4. Entonces vamos a tener raíz de 40 igual a menos p menos 4. Ahora sumamos más 4 a ambos lados de la igualdad. Vamos a tener 4 más raíz de 4 por 10, igual a menos p. Multiplicamos por menos 1 y vamos a tener menos 4 menos 2 raíz de 10 igual a p. Sabemos que 4 es igual a 2 elevado a 2, por lo tanto podemos sacarlo de la raíz y vamos a tener 2 raíz de 10. Por lo tanto, p es equivalente o es igual a menos 4 menos 2 raíz de 10. Y ahí la pendiente. Bueno, la pendiente de un trazo no vertical es una medida de su inclinación con respecto al eje X o una paralela a él. La pendiente se define como el cociente entre el desplazamiento vertical y el desplazamiento horizontal que se realiza cuando nos movemos de izquierda a derecha. Entre los extremos del trazo, las coordenadas del punto medio del trazo que tiene por extremo los puntos P1 y P2 son. Entonces, en este caso vamos a tener que es I2 menos I1, que lo sabemos porque acá I1 y acá I2. Bueno, acá tenemos X1 y X2. Por lo tanto, el incremento horizontal va a ser X2 menos X1. El incremento vertical va a estar como I2 menos I1. Por lo tanto, la expresión dada se define como el desplazamiento de incremento vertical partido en el desplazamiento de incremento horizontal. Por lo tanto, va a ser I2 menos I1 partido en X2 menos X1.
Bueno, los tipos de pendientes que existen, ya que sabemos que nos bosqueja la inclinación de la recta involucrada, nos dice que si la pendiente es positiva, o sea que m es mayor que 0, esta recta será una diagonal ascendente. Entonces, tal como se muestra en este dibujo, vamos a tener que es ascendente, o sea, sube, siempre sube. Luego nos dicen si la pendiente es negativa, la recta es una diagonal descendente. Por lo tanto, esta no sube, va bajando siempre, baja. Luego nos dicen que si m es igual a 0, esta va a ser una recta vertical y va a ser paralela al eje X, o al eje del abscisa. Y nos dicen que en el caso particular, si la recta vertical, si la recta es vertical, la pendiente no está definida, ya que todos los puntos tendrán igual abscisa. Bueno, la ecuación de la recta, existen 7 tipos de ecuación de la recta, pero esta es una ecuación de primer grado con dos incógnitas, que corresponde a una recta en el plano. En este caso se estudian 3 formas de representación de la ecuación. Son 3, pero en algunos casos se dispone de datos extras para encontrar la ecuación. Bueno, la primera tenemos como ecuación general, que nos dicen que ax más bi más c es igual a 0, siendo a y b no simultáneamente igual a 0. Luego de la ecuación general, nosotros al despejar podemos obtener la ecuación principal. Y esta resulta igual a y igual a mx, donde m es la pendiente, y n corresponde al coeficiente de posición. Por lo tanto, m es distinto de 0. Luego tenemos la ecuación de la recta que pasa por dos puntos dados. Esta se describe como y menos y1 partido en x menos x1 igual a y2 menos y1, x2 menos x1. Esto corresponde a la pendiente. Por lo tanto, se puede reescribir y podemos dejar como y menos y1 igual a y2 menos y1 partido en x2 menos x1 por x menos x1. Existe esa otra posibilidad. Luego tenemos que la ecuación punto pendiente, como dije, esto se puede representar como ecuación como pendiente, esto. Por lo tanto, si se conoce la pendiente y un punto solamente, se puede reemplazar y obtener la ecuación, en este caso sería la ecuación principal. Luego la ecuación simétrica nos dicen que es x partido en a más y partido en b igual a 1, donde se conocen los puntos en los que la recta intersecta en los ejes en a, 0 y 0, b. Por ejemplo, tenemos esto y nos dicen que intersecta en a, 0, a, 0 y 0, b. Por lo tanto, reemplazamos a y b en x partido en a y partido en b y obtenemos la ecuación, en este caso, simétrica. Luego nos dicen que la ecuación de una recta horizontal, bueno, la recta horizontal dijimos que era aquella que era paralela al eje de la abscisa o el eje X. Y luego la ecuación de una recta vertical que es x igual a que pasa por los puntos ahí y no tiene pendiente definida. ¿Por qué no tiene pendiente definida? Tal como dijimos delante, porque esta es paralela en este caso al eje de y o al eje de la ordenada y intersecta en un puro punto al eje de la abscisa. Bueno, de lo anterior podemos observar de que dos rectas no verticales son paralelas entre sí cuando estando en el mismo plano tienen la misma pendiente y distinto coeficiente de posición. Así podemos ver que la recta, por ejemplo, en este caso L1 y L2, van a tener igual pendiente y distinto su coeficiente de posición.
Luego nos dicen que dos rectas no verticales son perpendiculares si solo si el producto de sus pendientes es menos 1. Por lo tanto, al multiplicar en este caso sus pendientes, nos tiene que resultar menos 1. Nos va a servir mucho para el cálculo en caso de que solamente se sepa, por ejemplo, que existe otra recta que es perpendicular a la anterior, pero no se sabe. Entonces vamos a tener una incógnita y en este caso podríamos calcular el valor de la segunda pendiente. Y bueno, así es como se representa en el plano. Ya, el primer ejemplo nos dicen que la recta L1 y L2 tienen ecuación AX más BY igual a C, y L2 va a ser, tiene como recta, como ecuación de la recta, esta en este caso son las dos generales, de X más EY más F igual a 0, con B y E distinto de 0. ¿Cuál de las siguientes igualdades permite deducir que la recta L1 y L2 son paralelas? Nosotros sabíamos que dos rectas eran paralelas y sus pendientes eran iguales. Y su coeficiente de posición eran distintos. Entonces Mn1 es distinto de N2. Entonces, ahora despejemos en este caso L1 y L2 para obtener la pendiente. En este caso tenemos que AX más BY más C es igual a 0. Entonces despejamos. Sabemos que en el lado izquierdo tiene que quedar la Y. Y al lado derecho, en este caso, tendría que pasar menos AX menos C. Multiplicamos por 1 partido en B. Vamos a tener que es menos A partido en B menos C partido en B. Entonces, sabemos que L1 en la ecuación principal es I igual a menos A partido en BX menos C partido en B. Por lo tanto, su pendiente en este caso es igual a menos A partido en B. Y el coeficiente de posición es igual a menos C partido en B. Ahora, hacemos lo mismo con L2. Entonces, L2 sabemos que es de X más EI más F igual a 0. Despejamos en el lado izquierdo Y. Entonces, de X pasa al otro lado menos dx. Y F pasa al otro lado como menos F. Entonces, multiplicamos en este caso por 1 partido en E. Y eso va a ser igual a menos D partido en E X menos F partido en E. Entonces, la pendiente en este caso es menos D partido en E. Y el coeficiente de posición en este caso es F partido en E. Ya. ¿Qué era lo que nos decían delante para poder nosotros saber si son paralelos o no? Que sus pendientes tienen que ser iguales y además los coeficientes de posiciones son distintos. ¿Qué es lo que nos dice la primera, en este caso como afirmación? Nos dicen que A partido en B es igual a F partido en E. En este caso está tomando la pendiente de L1, pero está tomando en este caso el coeficiente de posición. Por lo tanto, eso no nos dice nada, por lo tanto no nos sirve como dato para saber si son paralelos. Nos dicen que si A es igual a D, entonces esto es igual a 0. Entonces, si A es igual a D, vamos a tener que D es igual a 0 y A es igual a 0, por lo tanto va a ser I, y al final las ecuaciones quedarían como la casa de L1 sería I
igual a 0x menos c partido en b, y en el otro caso quedaría y igual a 0x, en L2 sería y igual a 0x menos f partido en e. En este caso serían dos rectas que son paralelas al eje X, por lo tanto son horizontales, y en este caso sí serían rectas paralelas, por lo tanto sí se podría observar. Llevándolo a la representación gráfica, por ejemplo, en este caso eje X, eje Y, eje Y, eje X, trazamos, sería así, por ejemplo la otra está acá, por lo tanto sí serían paralelas. Entonces sí nos serviría. Y nos dicen que si C es igual a F y es igual a 0, en un caso nos dirían el coeficiente de posición es igual a 0 en ambas. No nos dice nada porque el coeficiente de posición nos dice dónde intersecta con el eje Y. Por lo tanto, solamente se nos iría ese dato, por lo tanto ambas pasarían por el origen. Entonces si lo llamo una representación, al decirnos que su coeficiente de posición es 0, por lo tanto las dos van a pasar por el eje X, por lo tanto serían coincidentes y en ese caso no habrían rectas paralelas, por lo tanto tampoco nos sirve el 3. Finalmente la alternativa correcta sería la B, solo 2. Acá nos dicen en cuál de las siguientes opciones se encuentra la ecuación de la recta que pasa por los puntos menos 5,0 y 3,-1. Ya, nosotros sabemos que en este caso nos entregan 2 puntos. Anteriormente nosotros dijimos que con la ecuación que nos dan, que es y menos y1, igual a y2 menos y1 partido en x2 menos x1 por x menos x1. Entonces, en este caso reemplazamos. Vamos a tener que menos x, 0, en este caso es x1, y1. 3, menos 1 es x2 y el otro es y,2, el par ordenado. Entonces, ahora reemplazamos. Tenemos menos 5,0. En este caso, y menos y1 sería y menos 0. Igual. Y2, tenemos que y2 es menos 1. Y y1 es 0, por lo tanto, y menos 1 menos 0. Y x2 tenemos que es 3. Y x1 es menos 5. Menos por menos da más, por lo tanto sería más 5. Luego tenemos x menos x1 y x1 es menos 5. Por lo tanto sería más 5. Ahora comenzamos a desarrollar. Tendríamos, en este caso vamos a tener menos 1 partido en 8 por x más 5. Y va a ser igual. Entonces vamos a tener que la ecuación principal de los puntos que nos dan va a ser menos x partido en 8 menos 5 octavos. Por lo tanto, ¿en cuál de las siguientes opciones se encuentra la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos? Vamos a tener que la ecuación que pasa por esos dos puntos es y igual a menos x octavos menos 5 octavos. Por lo tanto, la alternativa A es la correcta. Y ahora comenzamos con las transformaciones isométricas. Las transformaciones isométricas o movimientos rígidos son transformaciones geométricas que mantienen la forma y el tamaño. Es decir, las figuras originales las que resultan aplicar una isometría son congruentes. La isometría en este caso que existen son 3 y son
la traslación en una dirección particular, reflexión o simetría respecto a una recta o respecto a un punto, la rotación con centro en un punto y un ángulo dado. Entonces, lo primero que veremos es la traslación. En este caso está definido por un vector, por lo tanto tiene magnitud y dirección y sentido. Por lo que un vector de traslación en el plano cartesiano queda definido por una ordenada de números reales que representa. El desplazamiento horizontal es el primero y el desplazamiento vertical el segundo. Así el vector traslación de figura se representa como t igual a tx, ty. En este caso podemos ver que se realizó una traslación con respecto al vector 2,2. Entonces, a este triángulo, y este triángulo se le realizó la traslación a un punto de imagen que en este caso quedó como 4,3, el vértice A. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cómo podemos nosotros saber cómo realizar una traslación? Nos dicen que si a un punto P de X, Y se le aplica una traslación según el vector H, K, las coordenadas del punto P' o la imagen del punto P, la traslación queda dada por X más H, Y más K. Luego, si se conoce el punto de origen, P de X, Y, el punto de imagen, la traslación aplicada se encuentra la traslación en este caso como X' menos X y Y' menos Y. Luego tenemos la reflexión o simetría axial. Nos dicen que la transformación se hace corresponder a cada punto o P del plano, o otro punto P', tal que la recta que los une es perpendicular a una recta fija L. De manera que el segmento P' queda dividido por ella en dos segmentos congruentes, donde la recta L se denomina eje de reflexión o eje de simetría. En este caso tenemos que se aplicó una simetría axial al triángulo ABC. El resultado queda como A', B', C', que son los puntos imágenes de este. Entonces, si nosotros tenemos la distancia entre A y A', el punto medio que existe dentro de este segmento, se puede determinar y ver que en este caso va a coincidir que, por ejemplo, entre C y C', B y B', al ver el punto medio, la recta L, que es el eje de simetría, pasa justo entre medio de todas. Por lo tanto, ese es el eje de simetría. Bueno, la reflexión o la simetría central nos dice que es una simetría respecto a un punto O, en este caso, que se llama llamado centro de simetría, y el punto imagen, en este caso, A', que podemos observar acá, es tal que A' está en la recta OA, que une el punto A con el centro de simetría. Y en este caso nos dicen que OA y OA' son congruentes. Esto también ocurre en B, y aquí es un B'. En OB y, en este caso OB y OB' también son congruentes, y en el caso de OC y OC' también son congruentes. En este caso, las intersecciones de las rectas de los segmentos al unir, por ejemplo, B y B', A y A', y C y C', estos intersectan juntos en el punto medio de cada uno de estos. Y en este caso es el punto de simetría. Bueno, ahora tenemos la rotación concentra en un punto y en un ángulo dado. En este es un giro en torno a un punto O, como el que está acá, llamado centro de rotación, y en una magnitud θ, el ángulo de rotación. La imagen del punto P se encuentra en el extremo de un arco de circunferencia de amplitud θ y radio P. Como observación se consideran positivos los ángulos medidos en sentido antihorario, por lo tanto hacia allá. Y en el sentido horario son negativos. La rotación cuando está en el origen
se puede determinar solamente sabiendo, por ejemplo, que en 90 grados nos vamos a determinar como menos i, x, en este caso, y en la rotación con centro en el origen, pero de 180 grados va a ser menos x, menos y la rotación con centro en el origen y de 270 grados, que va a resultar en este caso y menos x. Eso es lo que hay que saber en este caso de la rotación con centro en el origen. Y en el caso de que sean 360 grados, significa que la figura queda en el mismo punto donde se partió. Y la rotación con un punto fuera del origen, nos dicen que para rotar un punto, en este caso P de x, y, con respecto a un punto, por ejemplo, en este caso R, que es x0, y0, que es distinto al origen, en un ángulo con magnitud θ, es equivalente a rotar a un punto x1 menos x0 y 1 menos y0, con respecto al origen en un ángulo θ. Y luego sumar este resultado al punto R. Entonces, como ejemplo vamos a tener el siguiente. Se nos pide rotar, en este caso, el 6,4 en 90 grados, con respecto al punto 2,1. Se rota al punto, en este caso sabemos que es 6, que es, en este caso, x1 menos x0. Sería 6 menos 2, luego 4 menos 1, y este va a resultar un punto Q 4,3, con respecto al origen en 90. Obteniendo el punto, ahora rotamos en el punto en el origen, sabemos que cuando existe una rotación de 90 grados, por ejemplo un x, y, o un x, y, en este caso vamos a tener un menos y, x. Entonces sería 4,3, el Q' sería menos 3,4. Luego se le suma el centro de rotación R, obtenido en el punto Q'. Entonces a menos 3,4 le vamos a sumar 2,1. Entonces sería menos 3 más 2 sería menos 1, y 4 más 1 sería 5, por lo tanto el centro del punto, en este caso el punto P, al rotarlo en 2,1 en 90 grados, resulta como P', la imagen como menos 1,5. Bueno, el primer ejemplo es del DEMRE 2020, donde nos dicen que a AVE se le aplica la siguiente composición de isometría. Una rotación respecto al origen en 90, en sentido antihorario, por lo tanto es positivo, es hacia allá. Luego una traslación según el vector c,c. Luego una traslación según este mismo vector, o sea, se vuelve a trasladar como c,c, obteniendo el segmento A'B', donde A' es la imagen de A. Y nos dicen que si A es x, y A' es c,2, c,1, y c es un número real negativo, ¿cuál de las siguientes coordenadas corresponde al punto A? Entonces, en este caso nos dicen que es una rotación con respecto al origen. Y nos dicen que A es x, y. Por lo tanto, dijimos anteriormente que al aplicar una rotación con centro en el origen y de 90 grados y sentido antihorario, esta resulta como menos i, x. Ya, entonces la rotación en 90 en este caso va a ser menos i, x al punto A, que es x, y. Luego se realiza una traslación según el vector c,c. Entonces, cuando se realizaba una traslación, entonces tenemos que es menos i, x. Se le realiza una traslación con respecto a c,c.
Entonces vamos a tener que menos i más c, coma x más c. Esto lo sabemos por lo que dijimos anteriormente, que en este caso se sumaba en cada en los pares ordenados el vector, en este caso en el cual se traslada. Luego nos dicen que el resultado, esta traslación se vuelve a trasladar con respecto al el mismo vector. Entonces vamos a tener coma x más c, se vuelve a trasladar de c, c, por lo tanto va a ser menos i más 12, que sabemos que se suman, más 12, coma x más 12. ¿Ya? Y nosotros queremos saber cuáles de las coordenadas corresponden al punto A. Entonces nos dicen que A', en este caso, al realizar, nosotros ya realizamos todas las transformaciones isométricas, la composición de transformaciones isométricas que nos dijeron. Por lo tanto, ahora lo igualamos al A', para saber cuál es el valor de las coordenadas que corresponden al punto A. Entonces sería C, en este caso C, 2C, variante sí más 1. Lo igualamos a menos i más 2c, x más 2c, más 2c igual. Entonces lo igualamos y vamos a tener, vamos a borrar, no lo sé. Entonces vamos a tener i más 2c igual a c, por lo tanto va a ser i menos i, va a ser igual a menos i, pasa del 2c, pasa del otro lado restando, por lo tanto va a ser menos c, por lo tanto i es igual a c. Y vamos a tener que x, en el caso x más 12, es igual a 2c más 1. Entonces, vamos a tener que es x igual 12, quedaría 2c más 2. Y 2c al otro lado pasa restando. Menos 12. Por lo tanto, quedaría x igual a 2. Bueno, con eso nosotros sabemos, lo vamos a poner aquí. Por lo tanto, el par ordenado que corresponde al punto A sería 2, c. Entonces la alternativa correcta en este caso es la C. Ya, aquí nos dicen que el triángulo de vértice 1,2, 2,5 y 3,3 se le aplica una rotación con centro en el origen del sistema de ejes coordenadas que se obtiene un triángulo de la forma del vértice homólogo a M, que es M' menos 2,1. ¿Cuál de los siguientes puntos corresponde a los dos vértices del triángulo homólogo? Nosotros lo único que sabemos es que se aplicó una rotación, pero estamos buscando, primero tenemos que saber cuánta es la rotación. Entonces en este caso nos dan que M es 1,2
y se le aplicó una rotación, que no sabemos cuál es, y resultó menos 2,1. Nosotros vemos anteriormente que cuando se aplica, por ejemplo, a un punto P, x, y, una rotación de 90 grados, corresponde a menos y, x. En este caso ocurrió lo mismo. Se le aplicó una rotación que no sabemos cuánto y en este caso el y pasó a ser x, pero negativo, y el x pasó a ser y. Entonces, la rotación que se realizó anteriormente es una rotación de 90 grados y es antihorario. Entonces, si nosotros comenzamos sabiendo esto, podemos determinar ahora el valor de la imagen de n y p. Entonces sabemos que n es 2,5 y se le aplicó una rotación de 90 grados. Entonces sabemos que el y en este caso pasa a ser negativo y pasa en el eje x, por lo tanto sería menos 5, y el x en este caso pasa a ser el y, menos 5,2. Luego p, al aplicarse una rotación de 3,3, al aplicarle una rotación de 90 grados, vamos a tener que este resulta menos 3,3. Por lo tanto, las coordenadas de n' y p' van a ser menos 5,2 y menos 3,3. Por lo tanto, la alternativa correcta en este caso es la D. Este es el último ejemplo y es del año 2012. Y nos dicen que al polígono de la figura 6, en este caso figura 6, se le aplica una simetría con respecto al origen y el polígono resultante de una rotación en 180 grados. Entonces lo primero que se le realiza es una simetría. Y es con respecto al origen, por lo tanto es con respecto a un punto. Entonces, al aplicarse una simetría con respecto a un punto, en este caso, si nosotros empezamos a trazar por ese punto, cada uno de sus vértices, vamos a tener que se obtiene la figura de esta manera. ¿Ya? Y luego nos dicen que al polígono resultante se le aplica una rotación de 180 grados. Nosotros sabemos, en este caso, se toma este como el origen. En este caso, en este cuadrante, la figura va a estar en 90 grados y acá va a estar en 180. Y este es 270. Entonces, 180 grados, 180, en este caso era 90, 270 y 360, que es dar la vuelta, el giro completo. Por lo tanto, va a estar en este cuadrante. Entonces eliminamos todas aquellas que no están en ese cuadrante, que es el cuadrante 1. Por lo tanto, la C no nos sirve, la E tampoco, la D puede ser, y la B tampoco, porque quedaría en el mismo cuadrante. Entonces nos quedan dos alternativas. En este caso, al realizar una rotación, la rotación de 180 grados, vamos a tener que al rotarla va a dar la figura de esa manera. Si nosotros comenzamos también, igual que anteriormente, a unir los vértices junto con el punto de rotación, que en este caso es el origen,
la figura, en este caso quedaría de esta forma. Por lo tanto, la alternativa correcta en este caso va a ser la D. Bueno, en este caso se vio geometría 2D y transformación isométrica. Espero que le haya servido y nos estamos viendo en clase. Cuídense y eso. Hasta luego. Y para terminar les presento la guía. La videoconferencia es el miércoles de 10 a 11. Tuve que hacerla más temprano, es decir, cambié el horario porque tengo que ir al colegio. Entonces, si la hago a las 11 no alcanzo a llegar. Sí, recuerden que yo igual vivo un poco lejos. Ahí está el enlace. Entonces está el contenido, geometría 2D. Hay un resumen, distancia entre puntos, punto medio. Luego está todo lo referente a la ecuación de la recta, la pendiente, la relación también entre el ángulo y la pendiente, ecuación punto pendiente, la ecuación principal. Después la recta que pasa por dos puntos, la ecuación general, rectas paralelas, perpendiculares. Luego pasamos las transformaciones isométricas, tenemos la traslación, reflexión respecto a una recta, respecto a un punto. Cuando yo hablo de reflexión me refiero a la simetría. Y por último la rotación. Esto es un resumen. Y luego están las preguntas, que son 12. Tenemos 5 preguntas de ecuación de la recta. Luego tenemos 5 preguntas de transformaciones isométricas y claramente 2 preguntas de suficiencia de datos. Bueno, eso es todo. Nos vemos en la clase. Cuídense.